continuaremos con el tema de ruido. Veremos la norma NTS 002, que es la norma de condiciones mínimas de niveles de exposición de ruido en los lugares de trabajo y que es de cumplimiento obligatorio. ¿Qué dice esta norma en su objeto? Que se tienen que establecer las condiciones de higiene y seguridad ocupacional en los lugares de trabajo donde se genere ruido ocupacional y que por sus características, niveles y tiempo de acción, porque ya habíamos visto ayer que la intensidad y el tiempo de exposición son factores que influyen a la pérdida de audición, ¿no? Entonces es por eso que se ha puesto esto en la norma, de que depende de las características, ¿no? Sea capaz de alterar la salud de los trabajadores, los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación y la implementación de un programa de conservación de la salud. Esta norma también nos da un programa de conservación de la salud, no solo cómo hacer las mediciones, sino cómo se tiene que gestionar el cuidado de la salud del trabajador. El campo de aplicación, como habíamos visto ayer, es aplicable a la construcción y a las actividades establecidas en la Ley General de Higiene, en la 16998. El tercer punto de esta norma son definiciones, y ahí nos da la definición de ruido ocupacional, que lo habíamos visto, pero recordaremos, es todo sonido indeseable que moleste, perjudique o afecte la salud de las personas que realizan sus actividades de trabajo. Otro concepto muy importante, ¿y qué es lo que medimos con el sonómetro? Lo que medimos es el nivel de presión sonora. Habíamos visto que los decibeles se miden comparando, es una unidad de comparación del nivel de presión sonora que medimos en un lado comparado con el nivel de presión en el umbral de la audición, ¿no? Entonces se puede definir como el nivel de presión sonora instantánea medido en la red de ponderación A de un sonómetro normalizado. Y el nivel de referencia ya hemos visto anteriormente que es el 0,0002 microbares. Entonces ahí tenemos la fórmula del nivel de presión sonora, que es 20 logaritmo en base 10 de la presión sonora medida sobre la presión sonora de referencia. Bueno, fíjense que van a pensar que es un error que esté 4 arriba y en el anterior tenía definiciones como número 3. Les voy a aclarar, he trabajado sobre una presentación que ya tenía sobre la norma 510.001 y que, como les he comentado, es casi igual a la NTS 002, ¿no? Cuando se ha elaborado la NTS 002 se ha elaborado en base a la norma boliviana, la 510.001, y para no cambiar y no perder tiempo está tal como la norma, pero la norma NTS es la casi igual. Les voy a indicar dónde están las variaciones entre la NTS 002 y la 510.001. Entonces continuaremos. El nivel de presión sonora continuo equivalente es un concepto muy importante y que quiero que lo entiendan. En la jerga de los que trabajamos en seguridad y medio ambiente, denominamos a este nivel de presión sonora como el LEC. Este LEC, para que se entienda el concepto, se podría decir que es el promedio de los niveles de presión sonora medidos. Ahora, no es un promedio aritmético, ¿no? Porque ya hemos visto que el sonido tiene un comportamiento sinusoidal, entonces no tiene un comportamiento lineal, no podemos sacar un promedio aritmético, pero podemos sacar más o menos el equivalente, ¿no? Y ahí tenemos la fórmula del LEC para valores continuos. Cuando tenemos valores continuos, el LEC va a ser 10 veces el logaritmo en base 10 por el 1 dividido entre el tiempo, la integral desde el tiempo 1 hasta el tiempo n de la expresión
presiones sonoras medidas, de los niveles de presión sonora medidas sobre el nivel de referencia, esto elevado al cuadrado. Y para valores discretos depende también el tiempo de muestreo. Si tenemos tiempos de muestreo constantes, la primera fórmula es la que se aplica, y para tiempos de muestreo diferentes, la fórmula de abajo es la que se aplica. Parecería un poco complicado, pero vamos a hacer ejercicios el día de mañana durante el foro. Yo quisiera que, bueno, si bien no tiene puntaje la participación en el foro, es importante que participen todos y ahí vamos a resolver problemas, además así y puedan aclarar todas las dudas que les hayan surgido durante la semana. Ahora hay un problema con el horario. Me indican en la facultad de que no está abierta mañana. Yo por favor les pido que en el transcurso del día estén atentos para que les confirme el horario en que vamos a realizar el foro mañana. Ya, continuaremos. ¿Qué es un sonómetro? Ya hemos visto, es un instrumento de medición para medir los niveles de presión sonora. Tenemos también el sonómetro integrador. Este instrumento es mucho mejor porque ya nos da el resultado del LEC que hemos visto, ya nos hace la integral y nos da el valor del LEC, ¿no? Entonces no tenemos que estar calculando. Entonces aquellos que tengan la posibilidad de comprarse un sonómetro integrador, mucho mejor, se van a facilitar trabajo un montón. Y luego el dosímetro es igual, es un sonómetro, pero que se utiliza para realizar durante ciertas jornadas de trabajo o mayor tiempo, ¿no? Cuando el trabajador realiza distintas tareas, y además cuando verificamos de que ha tenido niveles de dosis mayores a 1. Entonces ya vamos a ver qué es una dosis. El otro punto que se toca en la norma es el certificado del equipo. Para realizar mediciones de niveles de presión sonora, el equipo tiene que estar calibrado, y cuando lo hacemos calibrar nos van a entregar un certificado. En Bolivia tenemos al IDMETRO, que realiza las calibraciones de sonómetros. En los certificados, ¿qué tiene que estar? Tiene que tiene que estar escrito la trazabilidad del patrón de calibración, tiene que estar descrito el protocolo de calibración o el método de calibración que han utilizado, la fecha en que han desarrollado la calibración, los resultados que se han presentado y los patrones utilizados, ¿no? Luego está en la norma también el LEC diario, que bueno, es similar varía un poco. La tasa de intercambio, este concepto igual quiero que me entiendan bien. La tasa de intercambio es la razón de cambio de nivel sonoro A para conservar la cantidad de energía acústica recibida por un trabajador, y cuando la duración de la exposición se duplica o se reduce a la mitad. Esta tasa de intercambio es igual a 3 decibeles. Ahorita les explico bien. Fíjense, ¿qué es lo que nos dice la norma? Que para una jornada de trabajo de 8 horas, el LEC máximo que puede recibir un trabajador es de 85 decibeles, en ponderación A. ¿Qué pasa si reducimos a la mitad del tiempo de exposición, a 4 horas? Ahí podemos subirle 3 decibeles más de exposición. Entonces, para 4 horas de exposición, el trabajador ya puede recibir un poco más de
sonido, entonces puede recibir 88 decibeles. Estos son los 3 decibeles que eran de la tasa de intercambio. Entonces la tasa de intercambio es 3. Entonces cada 3 que suben, bajamos la mitad del tiempo de exposición. Entonces para 2 horas, 88 más 3, 91. Para 1 hora, 94. Para media hora, 97. Para 15 minutos, 100 decibeles. Es así que se realizan, por ejemplo, los controles administrativos, ¿no? Cuando hay lugares donde ya hemos hecho todo lo posible para aislar el ruido, pero siguen habiendo ruidos fuertes, entonces lo que hacemos es trabajar con menos tiempo de exposición y así evitar daños a la audición. Bueno, sí, igual, pero hay que ponerse EPPs. Luego, el tiempo máximo permisible de exposición, el TMPE, así lo denominamos, es 8 dividido entre 2 elevado al LEC menos el límite de exposición permitido. Para una jornada de trabajo ya hemos visto que es de 85 decibeles. Entonces sería el LEC menos 85 dividido entre la tasa de intercambio que ya hemos visto que es 3. Entonces así calculamos el tiempo máximo permisible de exposición. ¿Cuánto tiempo máximo puede estar el trabajador expuesto para un determinado LEC? Y esto cuando se realicen informes de monitoreo, hay 3 resultados mínimos que se tienen que poner en el informe: el LEC, el TMPE y la dosis. Ahora vamos a ver qué es la dosis. La dosis es una medida de energía sonora ponderada a que se ha recibido y que se expresa en porcentaje de la cantidad de ruido máxima permitida diariamente. Entonces, ¿cómo vamos a comprender este concepto? Como es un porcentaje, lo que hacemos es dividir el tiempo promedio de exposición entre el TMPE, que es el tiempo máximo permisible. Si este valor nos da mayor a 1, es que el trabajador está sometido a mayor ruido del que puede soportar. Si es menor a 1, está bien. Entonces, cuando se tengan dosis mayores a 1, se tienen que tomar medidas de mitigación. Esa era la primera fórmula para un solo ruido. Para varios ruidos va a ser la sumatoria de los distintos TPs y TMPs, de divisiones, ¿no? Del TP entre el TMP. En el caso de dosimetrías podemos utilizar la siguiente fórmula, pero si ustedes reemplazan el valor para 8 horas en el anterior, les va a salir lo mismo. En esta diapositiva ustedes pueden ver, son abreviaturas y unidades de los conceptos que hemos visto. El siguiente punto de la norma nos da criterios básicos de gestión de ruido ocupacional para el empleador y para los empleados. El primer punto es para el empleador, que es lo que nos dice de que se tienen que hacer estudios en el centro de trabajo y tener los resultados del LEC. En el caso de jornadas de 8 horas, bueno, habrá que ver si tienen los 85 decibeles o no, y si la dosis es mayor a 1. En el caso de que se tengan valores mayores, habrá que tomar las medidas de mitigación correspondientes. Luego, verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los establecidos en lo que ya hemos visto. Y en el caso de ser necesario, dotar de equipos de protección
personal. Luego hay que contar con un programa de conservación de la audición, ¿no? Que no quede ahí, digamos, ¿no? Si se observa que existen lugares donde el X es mayor a 85 y las dosis mayores a 1, entonces habrá que capacitar a los trabajadores, habrá que hacer programas de salud haciendo las audiometrías correspondientes. Ya al final vamos a ver, ahí está todo, cómo hacer un programa. Habrá que implantar, conservar y mantener actualizado el programa, porque muchas veces lo escriben y queda ahí y no se hace nada. Hay que vigilar la salud, lo que les decía, hay que hacer las audiometrías, hay que informar a los trabajadores y al comité mixto de las posibles alteraciones de salud por exposición al ruido, y además se tienen que implementar acciones de prevención y o protección. Eso es para el empleador. Ahora, para los trabajadores, ¿qué tienen que hacer? Cumplir lo establecido en el programa de conservación, someterse a los exámenes médicos. Muchas veces se les dice a los trabajadores vayan a hacerse sus exámenes y no hay cuando los hagan. Luego, utilizar el equipo de protección, eso también muchas veces se quitan, me molesta, o lo que se ve muy seguido, se ponen sus audífonos de música y le aumentan a todo volumen para no escuchar el ruido de afuera y escuchar la música y peor, ¿no? Entonces imagínense el daño que está sufriendo ese oído. Y abstenerse de toda práctica o acto de negligencia. Esto ya hemos visto. Aquí está, el siguiente punto es el programa o documento de conservación de la audición. ¿Qué es lo que tiene que tener este programa? Se tiene que incluir la información de las evaluaciones de las mediciones que se han hecho, ¿no? Entonces, evaluar los niveles de presión sonora, vamos a tener el LEC, vamos a tener el tiempo máximo de exposición y la dosis de ruido. Si es necesario, los equipos de protección personal, la capacitación, la vigilancia de la salud, los controles y la documentación correspondiente. Ya aquí nos dice ya más a detalle cada uno de estos puntos, ¿no? El primero es de cómo hacer las mediciones, y en el anexo A ahí se especifica cómo se debería hacer una medición. Cuando se realizan mediciones, lo que se tiene que hacer es poner el sonómetro a 10 centímetros del oído del trabajador, tratando de no interferir entre la fuente emisora del ruido con el trabajador, que es el que está percibiendo el ruido. En el caso de que sea posible, en algunos casos no es posible, entonces ahí se tendrá que dotar al trabajador del dosímetro para que realicen su trabajo sin interferir. Antes de hacer la medición, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, un reconocimiento del área. Vamos a ver en qué lugares se van a hacer las mediciones, ¿no? Viendo dónde existe mayor ruido. Luego, en caso de ser necesario, se tendrá que dotar de equipo de protección personal. Existen distintos tipos de protección personal para oídos. Tenemos los tapones, hay tapones de esponja, tapones de silicona, y existen también los tapones de concha. Entonces, dependiendo cuánto tenemos que bajar, cuántos decibeles queremos reducir, vamos a comprar el EPP correspondiente. Ahora, es importante que se compre un equipo de protección certificado, porque pasa que venden en la 16 de julio algunos
chinos, usados, etcétera. Entonces no van a bajar la cantidad de decibeles que dicen, ¿no? Entonces es mejor comprar uno conocido, certificado. Luego tiene que haber una capacitación y adiestramiento, ¿no? Para que sepan los trabajadores que si están trabajando en un lugar donde existe ruidos superiores a los 85 decibeles durante las 8 horas de trabajo, entonces sepan el riesgo que sufren en el caso de que no tomen las medidas que se ha indicado por la organización. Lo que les decía, a veces muchos trabajadores no quieren ponerse los EPPs y se retiran o se ponen los auriculares. ¿O qué pasa? No saben cómo ponerse un EPP. El de esponja, por ejemplo, tienen que un poquito levantar el pabellón del oído, apretar la esponja y recién ponerse. Entonces muchas veces no saben, se ponen directamente y obviamente les va a molestar. Luego se tienen que hacer las vigilancias de salud, los exámenes médicos. Después la empresa tiene que controlar que no se supere los límites permisibles, y en caso de que se supere, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el triángulo que hemos visto ayer, ¿no? En el caso de que se pueda eliminar el ruido, se eliminará. Si se puede sustituir, se va a sustituir. O en el caso que se pueda minimizar, habrá que minimizarlos. ¿Qué sucede muchas veces, no? Cuando no se hacen los mantenimientos a los equipos, la falta de aceite hace que suenen más, o en algunos casos se puede reducir los ruidos cambiando las piezas de las máquinas. Hay piezas plásticas que suenan menos que las metálicas y que se pueden sustituir y que igual tienen buen funcionamiento. Entonces, dependiendo de cada trabajo, se podrá tomar las medidas correspondientes, ¿no? Existen también medidas administrativas. Por ejemplo, en una carpintería vamos a procurar no juntar la sierra con el taladro. Entonces trataremos de que ambas actividades estén separadas en lo posible, ¿no? Para que no se incremente el ruido. En algunos casos también se pueden poner cabinas envolventes, ¿no? Barreras, o también el tratamiento de trayectorias, ¿no? Lo que les decía, tratar de aislar las máquinas. Y cuando ya se han hecho todas las medidas correspondientes, recién usar como última opción el equipo de protección personal, en el caso de que estén por encima de los valores fijados en la tabla 1. Luego este programa tendrá que estar documentado. Es importante que se documente. ¿Por qué? Porque así las instrucciones van a estar claramente descritas y todos pueden entenderlas. Por otro lado, los registros para el empleador. Es importante contar con los registros de haber entregado los EPPs, de que se han realizado los exámenes médicos, de que han tomado el curso, porque en algunos casos, ¿qué va a pasar, no? Sucede, ¿no?, que algún empleado vaya a denunciar al ministerio: no me han dado EPPs, o nunca me han, y ahora tengo un daño auditivo. Entonces ahí podrán demostrar de que se han tomado las medidas correspondientes. En el caso de lugares nuevos es mucho mejor, ¿no? Un lugar de trabajo nuevo. ¿Por qué? Porque podemos planificar correctamente, ¿no? Esta máquina hace ruido, la vamos a poner aquí, la vamos a ubicar allá. Entonces, de tal manera, y además el material que se utilice en el lugar de la construcción, ¿no? Los materiales porosos, por ejemplo, absorben mejor el ruido que un material liso. Entonces, es
veremos con qué material construir para que podamos evitar ruidos en ciertos lugares, ¿no? Y no se excedan los límites. El punto 10 habla de quiénes pueden hacer las mediciones. Entonces el empleador podrá contratar a profesionales habilitados, ¿no? Entonces tiene que ser un profesional acreditado y registrado en el Ministerio de Trabajo, tiene que tener una capacitación de 40 horas efectivas, tiene que conocer el instrumento de medición, y esta es la diferencia que estaba en la norma. Aquí hay dos diferencias. Antes se solicitaba de que estén inscritos en la colegiatura correspondiente, ¿no? En el caso de ingenieros, en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Ahora ya no es necesario eso, y eso ya no está en la NTS 002. Y lo que nos dice también la capacitación, según la NTS 002, es de 10 horas de efectivo. Ahí están las dos diferencias, y el anexo A ya nos muestra cómo hacer las mediciones. Entonces ya hemos visto esto un poco. Primero que hay que hacer, reconocer el área, definir los tipos de ruido que hay. Vamos a ver a quiénes se van a hacer las muestras, y qué es lo que nos dice: que hay que medir al menos 5 minutos en sonómetros integradores, o en los sonómetros que no son integradores, 30 lecturas cada 5 minutos. Luego se calcula el LEC, el TMPE y la dosis. En el caso de que se encuentre valores mayores a 1 en las dosis, ahí en esos casos por lo general se ve necesario complementar el estudio con dosimetrías. Ahora, ¿qué nos dice la norma sobre dosimetrías? Que por lo menos hay que hacer durante un tiempo de 3 horas, al menos 3 horas. Esto dependerá del tipo de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si el empleado realiza distintas tareas durante todo el día? Esto generalmente vemos en construcción, ¿no? Por ejemplo, a veces el obrero empieza a descargar material, luego va a clavar algunas cosas, luego va a ir a pintar, después corta algo con sierra. Entonces, en esos casos a veces es bueno hacer dosimetrías. Todo depende de los resultados que tenga. La norma también les va a dar nos da un formato de planilla de resultados. Ahora, no es obligatorio que sea tal cual como está, pero sí es importante que estén los resultados que nos solicitan, ¿no? El LEC, el TMPE y la dosis. Y además que se compare con, pues no es solo presentar eso y punto, ¿no? Tiene que estar la comparación con los máximos permisibles, tienen que estar los resultados de las conclusiones, ¿no? Se ha sobrepasado, y qué recomiendan, ¿no? Si se ha sobrepasado, bueno, se deberá tomar medidas de mitigación. Claro que al final el consultor solo recomienda, el que toma las decisiones finales va a ser la empresa, ¿no? La alta dirección de la empresa, dependiendo obviamente de qué es lo que se encuentre. Continuando en el A3 está qué es lo que tiene que tener: un informe técnico, antecedentes de la empresa, qué es lo que hace, es importante, ¿no? No es lo mismo una oficina que una fábrica, hay que aclarar todo lo que realizan. En el punto 2 tiene que estar la persona, el profesional que ha realizado la medición, tendrá que adjuntar su fotocopia de carnet de registro en el ministerio. Luego, lo que ya les he dicho, la descripción de las actividades, la identificación del tipo de ruido que existe, la identificación del instrumento utilizado, y además tiene que estar el certificado de calibración.
Luego los resultados, lo que les había comentado, tienen que estar los resultados del análisis, conclusiones y recomendaciones, en el caso que amerite, obviamente, ¿no? Si se cumple todo, se pondrá en conclusiones, cumple con lo establecido. Y además se debe poner un croquis de dónde se han realizado las mediciones. Eso es por el día de hoy. Mañana vamos a realizar un ejercicio sobre cómo hacer los cálculos. Nos vemos hasta mañana. Por favor, estén pendientes en el horario.